Tengan todos muy buenos días en este domingo 2 de agosto. Hoy es domingo 2 de agosto de este año 2026. Como es costumbre, estamos aquí en la emisora Luz FM, Luz Radio 102.9 FM, La Voz de Luz. Y pues estamos aquí, ya dentro de poquito vamos al aire y ustedes van a estar allí. Espero que estén. Sigan este live porque no tiene pérdida, no tiene desperdicio, ya que hoy tenemos la presencia de un destacado catedrático de nuestra Universidad del Zulia. Es nada más y nada menos que el profesor Carlos Ramones, de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la universidad. Y él nos va a estar conversando a todos nosotros, los que están allí, los que nos siguen a través de esta cuenta Ciclo Informativo. Nos van a estar comentando todo lo que tiene que ver con el tema económico. Así que quédense con nosotros porque hoy el programa no tiene pérdida. Bueno, también está a la disposición de su interacción. Ahí nos pueden dar alguna florecita, un corazoncito. Nos pueden estar monitoreando. Igualmente, los que estén allí con nosotros, el programa el día de hoy que no tiene pérdida, con el profesor Carlos Ramones, pues si quieren interactuar con el profe, también lo pueden hacer. Así que ya estamos por acá listos, prestos, dispuestos para llevarles a ustedes todito lo que tiene que ver con el tema económico en el país al cierre de este año, al cierre pues de estos primeros 7 meses del año. Ya estamos en el 2 de agosto, ya inicia un nuevo periodo para todo lo que es el acontecer de nuestra economía. Y no solo de la parte económica, sino también del tema social, porque recuerden que las medidas económicas siempre impactan en todo, impactan en lo social, impactan en la vida de usted, gente que nos está viendo por acá, en la vida del ciudadano de a pie. Recuerden que esta es una plataforma en donde nos pueden ver y seguir muchas personas. Agradezco de verdad su audiencia, agradezco que estén allí con nosotros. Yo soy Sandra Guzmán y estamos acá en Luz Radio 102.9 FM, La Voz de Luz, para llevarles a ustedes pues todo lo que tiene que ver con este tema importante. Aparte del programa, por ejemplo, el programa en sí como tal. Pero hoy vamos a hacer este programa especial con el profesor Carlos Ramones, porque resulta que esta semana que está finalizando se realizó un foro económico. Ese foro económico tuvo la anuencia del profesor Rodrigo Cabezas, que también es catedrático de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de Luz. Estuvo también el profesor Edinson Morales, que también es docente de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad del Zulia. Y por supuesto estuvo el profesor Carlos Ramones, 3 catedráticos que no tienen desperdicios en cuanto a sus análisis. Y pues, imagínese usted, son profesores de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de Luz. Así que bueno, gente que nos está viendo, escuchando, anímense y quédense con nosotros para que también puedan ustedes en los cortes del programa realizar pues algunas preguntas que nosotros vamos a estar aquí compartiendo. Vamos entonces a como dirían en televisión, a ponchar. Hola, profe Carlos Ramones, ¿cómo está? Hola, muy buenos días, excelente, gracias por la invitación. Muy contento de estar aquí en FMLU, la emisora de mi amada Universidad del Zulia. Y aprovecho para enviarle un saludo a la rectora Judía Aguilar de Durán y a todo el equipo rectoral. Y a ustedes muchísimas gracias por la invitación, muy contento de estar aquí con Sandra, con su equipo, a quienes les agradezco por poder conversar con ustedes sobre temas tan importantes como es la economía, lo que está ocurriendo en el país, cuáles son las expectativas que tenemos. Profe, como adelanto, antes de que empiece el programa, sería bueno que la gente sepa de qué se trató ese foro que se realizó esta semana. Sí, el foro estuvo muy interesante y realmente hablamos allí 3 profesores de la universidad, Rodrigo Cabeza, Edinson Morales y yo, y la idea era conversar sobre lo que está ocurriendo en el país, qué ha pasado, que fue lo que yo expuse en nuestra economía,
desde la democracia representativa hasta el momento actual, que ha venido pasando con las principales variables macroeconómicas. Y también ver qué expectativas hay. El profesor Rodrigo Cabeza se refirió a esto, cuál es la situación actual, y el profesor Edison Morales habló de las consecuencias del terremoto, no solo desde el punto de vista de las infraestructuras, lo que hay que construir, sino su impacto sobre el nivel de empleo, sobre las empresas, sobre los trabajadores asalariados. De manera que pudimos hablar de varios tópicos que son muy importantes para la población y en especial para la clase trabajadora venezolana. Profe, a mí me resultó muy interesante ver su disertación porque usted hizo como una cronología, ¿no? Entonces, coméntenos acerca de esa. Basada en dos variables: el Producto Interno Bruto, que nos indica si el país está creciendo, la actividad económica, la riqueza, la producción de bienes y servicios, y la inflación, porque en la medida que aumenta el costo de vida, que eso es la inflación, pues se deteriora el poder adquisitivo de la población. En verdad, eso lo recojo yo en un libro que me publicó Ediluz, la editorial de la Universidad del Zulia, en el año 2024, octubre, que se llama Venezuela, Economía y Política, de la democracia representativa al socialismo del siglo XXI, donde analizo los diferentes periodos presidenciales que hemos tenido, desde Rómulo Betancourt hasta la época actual con Nicolás Maduro. Ese fue, digamos, un resumen, por supuesto, de lo que explico allí, pero son prácticamente 65, casi 7 décadas de lo que ha ocurrido en Venezuela, y en el libro explico no solamente la parte económica, sino también la parte política. Profe, usted como economista ha vivido y ha presenciado, ha estudiado todo lo que tiene que ver con este tema económico en el país. ¿Cuál de esos estudios ha sido el más impactante para usted, profe Ramones? Bueno, en realidad nosotros tenemos que separar, porque son dos épocas diferentes, lo que ocurrió con los primeros años de nuestra democracia representativa. Yo diría, pues, desde el año 59 hasta el año 1998, con el término del segundo mandato de Rafael Caldera. Y luego lo que ha venido ocurriendo desde que llegó Chávez al poder hasta la época actual. Digo que hay que diferenciar porque los recursos de que hemos dispuesto en estos últimos 25 años son gigantescos. Se estima que al erario público, pues al país ingresaron más de $1 billón. $1 millón de millón. De manera que hemos tenido unos recursos sumamente cuantiosos en relación a lo que se dispuso en la democracia representativa, si bien hubo periodos también de bonanza, como con el primer gobierno de Carlos Andrés, por el alza muy grande de los precios del petróleo, que en ese momento pasaron de unos $4 por barril a $12 por barril. Pero con el caso de Chávez hemos llegado a precios del dólar, la cesta venezolana, hasta superiores a $100 por barril. Por eso digo que las épocas son diferentes y hemos observado, a pesar de eso, un deterioro progresivo de nuestra economía, sobre todo a partir del 2012. Se hace una comparación del 2012 con lo que tenemos hoy y el tamaño de nuestra economía es el 30% de lo que era en el 2012. Eso es algo colosal. Ningún país sufre una devastación tan grande desde el punto de vista económico si no ha sufrido una guerra. Esto es de una economía de guerra prácticamente. Y por eso el deterioro del poder adquisitivo, el salario mínimo está en 15 centavos de dólar para el trabajador venezolano, y nosotros teníamos un salario mínimo en 1998 de $178, y si incluíamos la cesta ticket o el bono de alimentación llegábamos a $323 mensuales de salario del trabajador venezolano. Y hoy lo tenemos, sumando la cesta ticket, en $40,15. De manera que es una brecha abismal y por eso está tan deteriorada la clase trabajadora venezolana. Es un adelanto de todo lo que va a estar conversando con nosotros el profesor Carlos Ramones. Como estuvieron los tres, estuvo Rodrigo Cabeza, Carlos Ramones, que lo tenemos aquí en el estudio, agradecida con el profesor Carlos Ramones por aceptar nuestra invitación, porque esta es la emisora de la Universidad del Zulia y precisamente nosotros buscamos ese análisis, profesor Ramones, ese análisis desde el punto de vista académico, en donde pues confluye lo que es la ciencia, en este caso es la ciencia económica, porque la economía
es una ciencia de estudio en donde pues se generan importantes resultados, si se quiere, por así decirlo, resultados para lo que es el incremento del aparato productivo de todas las naciones. Imagínese usted. Por eso es que a veces me resulta un poco curioso ver cómo ha mermado lo que es la matrícula en la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales. El profesor mueve la cabecita acertando y de verdad que es importante que se retomen estos estudios por parte de la juventud venezolana, porque la ciencia económica es la que genera pues estos estudios para lo que tiene que ver los impactos macroeconómicos, y desde el punto de vista científico también son variables que se estudian y para que la gente pueda entenderlos. Entonces, cada rama del conocimiento tiene su hacer, su nicho de productividad, y en este caso, pues los economistas tienen su vasto conocimiento para lo que es la proporción de generar medidas económicas que permitan, pues, el desarrollo productivo de cualquier nación, no solamente de Venezuela. Fíjese usted que ahorita desde el punto de vista económico, Venezuela es una economía atípica, profesor Ramones, porque Venezuela viene de ser una economía mixta, en donde se hablaban de otras vertientes económicas. Y bueno, ya vamos a iniciar. Quédense ahí con nosotros. Seguimos aquí. Todo usuario, con elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia tipo B, que debe ser escuchado por niños, niñas y adolescentes bajo la supervisión de sus padres, representantes o responsables. Los conceptos y opiniones emitidos en el siguiente programa nacional independiente son responsabilidad de sus productores y modeladores. A partir de este momento comienza Ciclo Informativo de Producción Nacional Independiente número 5075, conducido por Sandra Guzmán. Certificado de locución 34.458. Tengan todos muy buenos días y sean, como siempre, bienvenidos a este su espacio Ciclo Informativo Radio, que cambiamos de horario, señores, que nos escuchan y nos siguen a través de nuestras cuentas, plataformas en TikTok. Específicamente estamos transmitiendo en vivo por la plataforma TikTok. Así que si nos están escuchando y se pueden unir, sería importante, porque hoy tenemos un invitado que no tiene pérdida. Se trata del profesor Carlos Ramones, catedrático de nuestra ilustre Universidad del Zulia, y el profesor Carlos Ramones también es miembro de la Academia de Ciencias Económicas del Estado Zulia. Imagínese usted, es miembro, escúchese bien, no es cualquier persona la que tenemos aquí. Él es miembro de la Academia de Ciencias Económicas del Estado Zulia, y con él vamos a estar conversando acerca de un importante foro que se realizó esta semana en nuestra entidad zuliana con otros dos personajes importantes de la economía nacional. Se trató del profesor Rodrigo Cabezas, que estuvo presente, y también del profesor Edinson Morales. Pero aquí con nosotros amablemente, y de verdad le agradecemos su asistencia, de que haya podido acompañarnos en este estreno, profe, de horario, porque antes estábamos de 12 a 1, pero a partir del día de hoy, con la anuencia de la profesora Elizabeth Miquelena, vamos a estar de 11 a 12 del mediodía. Así que ya saben, pendiente allí. Dicho esto, lo hacemos para ustedes en la dirección de la estación, la profesora Elizabeth Miquelena; en la producción de la emisora, la magíster Nerimar Ferrer; en el control de sonido y musicalización nos acompaña, como siempre, el señor Edinson Andrade; y ante los micrófonos, quien tiene el inmenso placer de acompañarles a esta hora, esta servidora Sandra Guzmán, con el certificado de locución 34.458, registro de productor nacional independiente número 5075, con el Colegio Nacional de Periodistas 11.155. Dicho esto, invitarlos pues a que nos sigan apoyando a través de nuestras plataformas digitales en TikTok,
en Instagram, en YouTube, que tenemos un canal allí en donde pues nosotros allí publicamos los videos de las entrevistas que realizamos y pues también colgamos extractos de algunos trabajos especiales. Por ejemplo, hicimos un trabajo especial para pulsar la opinión de los maravinos con respecto al tema de la colocación de las multas. Observamos pues que habían allí contradicciones, gente que estaba de acuerdo, gente que no, porque muchas personas entrevistadas decían que, bueno, efectivamente la medida busca minimizar los accidentes de tránsito en el municipio, que ustedes saben que iban pues increchendo. Entonces nosotros tuvimos la oportunidad de conocer la opinión. También vamos a estar haciendo otros trabajitos especiales de calle con respecto al tema de lo que tiene que ver el tema de las tarifas de transporte público que no se terminan de definir. Sin embargo, pues los invitamos a que nos sigan. También tenemos nuestra opción, nuestra portal web cicloinformativo.com.be. Usted nos puede seguir allí también, cicloinformativo.com.be. ¿Por qué? Porque muchas veces el tema en radio es corto y se nos queda mucha información en el tintero, así que los invitamos a que también nos lean en portal web cicloinformativo.com.be. Las personas que siguen la emisora Luz Radio 102.9 FM, colocamos a disposición la www.luzradio102.9fm.com, www.luzradio102.9fm.com, para que también sigan este programa. Muchos amigos que tengo fuera de Venezuela pues me siguen justamente a través de estas plataformas y de las plataformas digitales como esta cuenta de TikTok que estamos transmitiendo en vivo, y pues allí pues nos manifiestan su apoyo. Nosotros ya vamos a iniciar con el tema que tiene que ver con el resumen informativo, profesor Ramones, de esta semana, y no es otro que ha ocupado bastante centimetraje en lo que son los medios, y este llamado a diálogo es la reunión que se tejió pues para lo que tiene que ver la reconstrucción nacional y los cambios regulatorios en el país significativos. Estos son acuerdos que se tejieron entre los líderes del sector oficial y los líderes de la oposición, en donde buscan sostener contactos institucionales para definir cómo van a manejarse pues la política interna de nuestro país. Esto ha sido pues tema de noticia y va a seguir siéndolo porque esto está en el tapete y se trata de eso, pues de buscar esas alternativas para lo que sería la reconstrucción de nuestro país. Otra noticia que ha ocupado también atención esta semana tiene que ver con la reunión que sostuvo la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, con el Fondo Monetario Internacional. Todos estamos a la expectativa, cuando digo todos me incluyo porque soy venezolana, igual que ustedes, para ver en qué van a quedar estas reuniones que sostuvo la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, con el Fondo Monetario Internacional, que precisamente buscan la evaluación del uso de las reservas internacionales que están destinadas a la reconstrucción de las zonas afectadas tras el fuerte sismo que todos vivimos. También tenemos que a partir del sábado, al día de ayer, 1 de agosto, se puso fin a una interrupción de conexiones aéreas que databa desde el año 2019. Las autoridades de la isla caribeña confirmaron la reapertura gradual de su frontera aérea con Venezuela, iniciando vuelos comerciales para reactivar el intercambio económico y el abastecimiento de bienes y el turismo bilateral. En otra información también tenemos ya lo que tiene que ver con el tema eléctrico, que ha estado siendo también noticia, generando reacciones, y tiene que ver con que esta semana que está finalizando, por lo menos el gobernador del estado Zulia, el ingeniero Luis Gerardo Caldera Morales, declaró que estas 2 últimas semanas del mes de julio, obviamente, como se espera, el incremento del consumo eléctrico en la región estuvo rondando el 20% del consumo eléctrico por también las fuertes temperaturas. Usuarios en Lara, Carabobo, Aragua y Los Andes denunciaron que los bloques de administración de carga, lo que son los racionamientos, pues se elevaron a lapsos de entre 5 y 8 horas diarias,
ocurriendo incluso 2 veces en una misma jornada. Zonas de Caracas, Miranda y los Valles del Tuy experimentaron fuertes fluctuaciones, lo que llaman bajones consecutivos, que provocaron quejas y protestas por daños de electrodomésticos. Pese a los planes gubernamentales y la progresiva apertura al capital privado con firmas como Siemens y General Electric, la ciudadanía reportó una de las semanas más complejas del año. Y precisamente esta semana que finaliza, pues, hubo anuncios de contingencia gubernamental, planes de estabilización post-sismo y un fuerte descontento social con respecto a este tema eléctrico. Retomo la apertura de los vuelos comerciales, es con Aruba, y esta es una noticia que llena de beneplácito pues, a nuestra entidad zuliana, porque es la formalización de la reapertura de estos vuelos comerciales con Aruba a partir del día de ayer, el sábado 1 de agosto, y este plan de reactivación incluye de manera directa el Aeropuerto Internacional La Chinita de Maracaibo, como uno de los 3 puntos estratégicos del país para recuperar la conectividad bilateral, el turismo y el intercambio de mercancías con la isla caribeña. Llegó momento de escuchar un buen tema musical para ambientar. Y al retorno, pues vamos a seguir con este espacio el día de hoy, Ciclo Informativo Radio. Vamos a escuchar el tema de Germán Barcelo, que se cumplan tus sueños, que se cumplan sus sueños, gente, y que se cumplan los míos, que se cumplan los sueños del profesor Carlos Ramones, él se ríe. Vamos a escuchar a Germán Barcelo con el tema que se cumplan los sueños y al retorno seguimos con más información. Esto es Ciclo Informativo Radio. Bienes. Y ahora seguimos con ustedes. Bueno. Tu vida es un regalo para mí. Que se cumplan sus sueños, gente. Bueno, profesor Carlos Ramones, mientras está el tema, usted nos mencionaba, voy a ponerme aquí con el profesor Carlos Ramones. Profe, usted nos mencionaba que es miembro de la Academia de la Historia, ¿no? De Economía, cuéntanos. Sí, la Academia de Ciencias Económicas del Estado Zulia se fundó se instaló, mejor dicho, en el año 2007. Es una academia que está aprobada por el Consejo Legislativo, o la anterior Asamblea Legislativa del Estado Zulia, hoy Consejo Legislativo del Estado Zulia. O sea que por ley estatal formamos parte pues, de las academias de la región. La Academia de la Historia, la Academia de Ciencias Jurídicas, la Academia de Medicina, en fin. Y nos reunimos permanentemente, tenemos nuestras reuniones mensuales, hemos sacado varios pronunciamientos sobre la situación económica del país y de la región y por supuesto hemos tenido desde el 2007 para acá varios presidentes. El primer presidente fue el doctor Alfredo Rincón, fue presidente de Corpo Zulia también, los profesores Gandica, Jorge Gandica, Castro Barrios, ya fallecidos ambos, también el profesor Neuro Villalobos, forma parte de la academia, hoy está en Bogotá, pero él también fue presidente de nuestra Academia de Economía, y el presidente actual, bueno, el profesor Borgucci, profesor de nuestra facultad de muchos años también, fue presidente de la academia, y actualmente el presidente es el doctor Douglas Romero. Y por supuesto tenemos una relación muy íntima también con el resto de academias de la región. De manera que es también un foro importante en nuestra academia, y estamos a la orden, hemos firmado convenios con la propia Universidad del Zulia, con la Universidad José Gregorio Hernández, con la URBE, y estamos en permanente actividad académica para beneficio de la región. Profe, ya que ustedes forman parte de este grupo de la Academia de Ciencias Económicas de acá del Estado Zulia, a ustedes pues quizás los buscan para hacer algunas, de repente, asesoramientos económicos. Cuéntenos si eso sucede. Bueno, en realidad como asesoramiento desde la academia, como institución, no. Sí hemos firmado convenios, por ejemplo, con la Universidad del Zulia. De hecho, la doctora Judy Aguilar de Durán también forma parte de nuestra academia, no como miembro, como individuo de número, porque no es economista, pero sí como miembro correspondiente. Hay varios profesores incluso, la profesora Elsa Romero de Batista, que es socióloga, fue directora de nuestra Escuela de Sociología en Luz, también forma parte. Pero sí, con los convenios nosotros prestamos colaboración y asesoría a otras instituciones. Desde luego, cada individuo que forma parte de nuestra institución tiene sus actividades
privadas, o puede hacer sus asesorías, puede tener, digamos, actuar como consultor si así se le requiere. Pero, de hecho, los convenios que hemos firmado con diferentes instituciones del Estado han aportado beneficios a ambas partes, a nuestra academia y también a la otra institución. Bien, ya está finalizando el tema musical, profe. Ahorita vamos entonces a continuar ya dándole paso a algunos anuncios locales y pues bien, seguimos con ustedes en este día, domingo 2 de agosto, ya iniciando lo que es el 8º mes del año. ¿Cómo pasa el tiempo? El tiempo pasa volando. Miren, ya estamos en el 8º mes del año y pues primeramente darle gracias a Papá Dios porque estamos vivos, tenemos salud y podemos pues hacer estos trabajos que lo hacemos para ustedes, porque el trabajo del comunicador social, el periodista, es para la gente. Fíjense. Esta semana hubo anuncios importantes acá en nuestro municipio Maracaibo. Tiene que ver con el tema del balance oficial sobre las cifras de recaudación que, según lo expresó la doctora Marilena Huerta, ella es la directora de Administración y Finanzas de la Alcaldía de Maracaibo, todavía falta mucho más porque recuerden que esta es una nueva gestión municipal y había muchos fallos, ¿no? Sobre todo con respecto a la confianza de las empresas, de los comercios en el CEDEMAT, que estaba un poquito pues baja. Sin embargo, pues poco a poco se ha ido ganando esta confianza nuevamente y con estas alternativas que impulsa la gestión del doctor Giancarlo Di Martino, pues se han visto poco a poco los resultados y se espera que para finalizar el año las cifras que se estiman de recaudación se logren en su totalidad, pero para lograrlo se requiere del consenso de estos empresarios a los cuales pues se les ha dado a través de programas como por ejemplo Maracaibo Impulsa, a los emprendedores, la confianza pues se ha ido pues dándoles esta confianza para que ellos puedan reportar y hacer sus contribuciones que son, miren gente, la contribución que usted hace en impuestos municipales, ¿en qué redunda? En plazas, en todas estas cosas bonitas que se están haciendo en la gestión del doctor Giancarlo Di Martino. Así que muy pendiente con las informaciones porque la doctora Marilena Huerta expresó en la rueda de prensa que se realizó esta semana que se iban a estar realizando unas reuniones con el gremio de contadores públicos. Hay algunas partes técnicas que se buscan definir con el gremio de contadores públicos y precisamente muy atento el gremio de contadores públicos para estas reuniones que se van a estar sosteniendo desde la municipalidad para ustedes. Otro anuncio importante es que el día lunes se inaugura ya finalmente el peaje, el pase peatonal cercano al Centro Comercial Galerías de acá de nuestra ciudad de Maracaibo. Este sería el segundo pasaje de pase peatonal que se inaugura. Recuerden que el primero fue el que está encima con Gran Bazar, que de verdad alivió bastante el cruce de las personas y se ha minimizado lo que es la cifra de accidentes viales. Pero el lunes se va a inaugurar el que está en el Centro Comercial Galerías. Importantísimo esto porque minimiza estos accidentes viales. Decíamos al inicio que también el doctor Giancarlo Di Martino anunció que las personas que consideren que su multa fue colocada injustamente pueden apelar. Lo dijo el doctor Giancarlo Di Martino. ¿Usted se quiere enterar qué dijo el doctor Giancarlo Di Martino? Siga nuestra cuenta cicloinformativo.Sandra Guzmán. Ahí está la entrevista completa. Lo dijo el doctor Giancarlo Di Martino, que pueden apelar si consideran que fue colocada injustamente esa multa. Bien, vamos entonces a darle entrada a nuestro invitado especial. Ya él ha estado conversando con las personas que están siguiéndonos por nuestra cuenta. Por aquí dice un usuario, ayer remarcaron nuevamente Cima y Bazar. Él es un usuario de dice Notijairo 21. Saludos, Notijairo, por estar ahí. Juan Romero, por ahí también está unido Juan Romero, profesor Carlos Ramones, en este live que estamos haciendo. Eduardo Rincón dice, por acá hay una denuncia de Eduardo Rincón, dice, buenas, se nos explotó el transformador desde el 14 de mayo en Maracaibo, barrio Alfredo Sadel. Bueno, Eduardo Rincón, resulta que
ayer el doctor Giancarlo Di Martino con esta entrega masiva que hizo el gobernador del estado Zulia esta semana, pues se van a estar estudiando la colocación de lo que son estos transformadores en el municipio y es un trabajo coordinado con la gobernación del estado Zulia, las alcaldías, las salas de autogobierno, así que pendiente allí porque eso viene. Eduardo Rincón. Por acá dice Noti Jairo 21, soy estudiante de comunicación social. Saludos, Jairo. Y bueno, seguimos aquí, ya vamos a darle entrada. Profesor, buenos días, ¿cómo está? Buen día. Bueno, muchas gracias por la invitación. Deseo agradecer a la emisora de nuestra amada Universidad del Zulia. Aprovecho para enviar un saludo a nuestra querida rectora, Lidia Ugarde Durán, y a todo el equipo rectoral. Y a ti, Sandra, y a tu equipo, muchas gracias por la invitación para conversar sobre diversos aspectos económicos y la situación que vive el país en estos momentos tan compleja, tan difícil, de mucha incertidumbre. Profe, ¿cómo cataloga ya a esta hora, por así decirlo, el cierre del balance económico del país en estos 7 meses del año? ¿Cómo lo cataloga usted? Bueno, la situación es bastante difícil, sobre todo para la clase trabajadora. Tenemos una inflación acumulada de casi 130% en lo que va de año, y si la vemos desde el punto de vista anualizada, es decir, desde junio del año pasado a junio de este año, la inflación es de 544%. Hay una devaluación del bolívar de prácticamente 60%. El dólar se ha disparado en lo que va de año un 147%. De manera que es una situación difícil porque el dólar se utiliza como marcador de precios también y no cesa tampoco la emisión monetaria. Y la emisión monetaria, que ya va por debe estar aproximadamente en el 160-170% de incremento en lo que va de año, y eso estimula la inflación porque provoca presiones de demanda en una situación de colapso económico, porque bueno, la economía no se ha reactivado, no hay un incremento sustancial en la producción de bienes y servicios, de manera que tenemos problemas desde el punto de vista de la oferta y una presión de demanda creciente que hace que los precios sigan aumentando. Por eso el salario mínimo hoy significa 15 centavos de dólar en el salario mínimo de los trabajadores, y pudiéramos sumarle la cesta ticket, que es la que cobran los trabajadores, el bono de alimentación. Eso nos daría un salario de 40,15 dólares mensuales para el trabajador venezolano. No olvidemos que en el año 1968, cuando terminó el mandato de Caldera, el salario mínimo era de 323 dólares mensuales, sumando la cesta ticket del momento o el bono de alimentación con el salario que era de 178 dólares mensuales. De manera que hay una diferencia abismal que nos pone de manifiesto la pulverización del salario de los trabajadores venezolanos. Profesor, usted dijo 544% de inflación. Sí, anualizada. Eso es de ¿Cómo año. impacta ese 544% en el ciudadano de a pie, profesor Totalmente. Ramones? No en balde dice la encuesta de condiciones de vida que anualmente nos presenta la Universidad Católica Andrés Bello, que el 67% de los venezolanos está en situación de pobreza. Allí impacta. Ese es el impacto. Y que el 37,1% está en situación de pobreza extrema. De manera que allí podemos ver claramente el impacto que tiene las condiciones económicas actuales, el aumento de precios sobre la situación de los hogares. Esos son índices de pobreza medidos en base al nivel de ingresos. Entonces, por supuesto, los ingresos terminan pulverizados con el gigantesco incremento del costo de la vida. Yo pienso que probablemente seremos uno de los países, si no el número uno de los primeros países en inflación al terminar este año. Hasta Argentina, por supuesto, con un control muy fuerte de los gastos sociales, han cerrado muchas empresas, hay una restricción en el gasto de educación en las universidades y el gasto de salud en Argentina, y en base a eso han controlado la inflación en Argentina, que sin embargo no es que tampoco esté totalmente controlada, porque en Argentina el interanual es el 33,5, es alta, pero ni comparable con el 544% que tenemos los venezolanos.
Es abismal, esa cifra da hasta miedo, profesor, 544%. Sí, mira, en Brasil es 4,64%, en Colombia está en 6%, en Perú 3,70%. Estoy hablando de la inflación anualizada de un año a este año, hasta el primer semestre del año 2026. De manera que estamos en una situación de colapso desde el punto de vista de la inflación. Aprovecho para decir que incluso en Costa Rica hay una deflación, hay una disminución de los precios de 0,32% en Costa Rica y se espera que termine el año así con deflación. De manera que, bueno, tú preguntas cómo afecta eso lo percibe diariamente el venezolano de a pie. La gente que va a hacer sus compras sabe que cada día el salario le rinde menos. Incluso dando la información de que muchas empresas, para retener a sus empleados, una parte de sus ingresos se los están pagando en dólares. Eso es evidente también, pues eso es conocido. Pero no hay ninguna comparación nuestra, se puede comparar en relación a la situación que están viviendo los países de nuestro subcontinente. Escuchan al profesor Carlos Ramones, profesor de nuestra ilustre Universidad del Zulia, de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de nuestra universidad. También es miembro de la Academia de Ciencias Económicas del Estado Zulia. Estamos conversando con él sobre este tema económico que siempre va a ser noticia, sobre todo en esta economía que actualmente tenemos en nuestro país. Profe, es una economía tutelada. Y eso es algo que no podemos soslayar porque eso está allí. Pero, profe, yo creo que le voy a hacer una pregunta que vamos a dejar al aire. ¿Qué pasa con el tema de esos precios cambiarios? Las devaluaciones antes se anunciaban, ahora la devaluación es diaria. El fenómeno, ¿por qué está ocurriendo eso? Quizás la gente lo sepa, pero vamos a escucharlo de usted, que es un catedrático de nuestra universidad. ¿Qué pasa con eso? ¿Por qué se devalúa constantemente nuestra moneda en el país con estos ajustes cambiarios entre lo que son las tasas, ¿no? Que antes eran 3 tasas, ahora pues la gente dice, bueno, la tasa mía, mi tasa, esta es mi tasa, si compras el producto bien, si no también. Entonces, oye, es algo increíble que está pasando acá en nuestro país. Hora de identificar la estación, identificamos la estación para que escuchemos las respuestas del profesor. Vamos luego de esa identificación, a escuchar a Dave Bolaño. El tema se llama Inténtalo, escuchamos a Dave Bolaño, identificamos la estación y al retorno el profesor nos va a dar esa respuesta importantísima que todos esperamos. Esto es Ciclo Informativo Radio. Quédense allí con nosotros, no se vayan. Ajá. Vamos entonces a la identificación y estamos aquí con el profesor Carlos Ramones. La gente sigue conectada, gracias por estar allí, por confiar en este trabajo que hacemos que es para ustedes. Saludos a todos los que están allí pegados, a Juan José, saludos Juan José que está allí. Estamos transmitiendo en vivo, por allí se siguen conectando las personas, se conectó Oscar Vázquez. Hola Oscar, saludos. Si quieren ustedes, mientras se hace esta identificación de la emisora, formularle alguna pregunta al profesor Carlos Ramones, pues que está aquí en el estudio, es importante. Mari Abreu, saludos a Rosmary Morales, gracias por estar allí, apoyar este trabajo que hacemos para ustedes. Y bueno, profesor Carlos Ramones, coméntenos sobre esta pregunta de este tema de control cambiario, profe. No estamos en vivo, pero estamos en vivo en Luz Radio, pero sí en la plataforma digital, profe Ramones. Sí, en realidad no es que tengamos un control cambiario, ¿no? Porque el dólar es como cualquier otra mercancía, está sujeto a la oferta y la demanda. A través de la oferta y la demanda de divisas se establece su precio. ¿Qué está ocurriendo? Bueno, primero que no es una evaluación que establezca el Banco Central. El Banco Central prácticamente todos los días nos da un precio, por supuesto, pero hay dos marcadores, vamos a decir, el marcador oficial del Banco Central y el marcador que llaman paralelo, donde hay varios marcadores además dentro del paralelo. Pero todo eso depende de cómo esté la oferta de divisas. El Banco Central ha vendido divisas al sistema financiero, pero no ha podido, por
superar eso. Se estima que ha vendido unos 7.000 millones de dólares y sin embargo el tipo de cambio sigue arriba. Han tratado de cerrar la brecha entre el dólar paralelo y el dólar oficial, pero efectivamente no se ha podido. Ahora, si usted no tiene suficientes divisas, por supuesto que hay presión, porque la gente, cuando hay inflación, que busca un activo de reserva, y el dólar, las divisas son un activo de reserva, ¿verdad? Por eso todo el mundo anda aquí buscando dólares, no solamente las empresas, los consumidores también presionan al alza del tipo de cambio. Y en este momento estamos en una situación aún más difícil, porque bueno, nadie sabe, la economía está dolarizada de facto. De facto, no se ha decretado una dolarización como se hizo en Ecuador o como se hizo en Panamá, pero está dolarizada de facto. De manera que usted va a cualquier supermercado, usted consigue los precios en dólares. Y si usted va a pagar en bolívares, le hacen al tipo de cambio. Pero tienen los precios todos, los tienen en dólares. De manera que la economía está dolarizada de facto. Entonces, ahora tenemos una situación un poco más difícil. ¿Por qué? Porque, bueno, nadie sabe qué es lo que está ingresando al Banco Central por divisa. Nuestras divisas las proporciona fundamentalmente el sector petrolero. 95-96% de las divisas que ingresan al país vienen del petróleo. Y ahora el petróleo ni siquiera está controlado por el gobierno nacional. El petróleo está controlado por Washington, por la administración Trump. Hay una cuenta que está en Estados Unidos, a donde supuestamente ingresan las ventas por el petróleo venezolano. Y de allí la administración Trump envía recursos, no sabemos en qué cantidad, cuál es el monto, qué porcentaje de eso, envía esos recursos, parte de esos recursos, al gobierno interino de la señora Delcy Rodríguez, pero no sabemos exactamente cuánto es lo que se está enviando. No hay una auditoría de eso. El propio Congreso de los Estados Unidos ha señalado que tiene que hacerse una auditoría. Se estima que deben haber ingresado, son estimaciones que se hacen, a ese fondo que está allá, esa cuenta que está en Estados Unidos, unos 13.000 millones de dólares. Pero no se sabe con exactitud porque no ha habido una auditoría de esos recursos que provienen de las ventas de petróleo venezolano y de oro y de otros recursos venezolanos. Seguimos con ustedes y esperemos que ustedes sigan allí con nosotros en este su espacio Ciclo Informativo Radio. Saludamos a todos nuestros acompañantes en nuestra plataforma en TikTok, cicloinformativo.Sandra Guzmán. Síganos para que se entere de todo lo que acontece acá en nuestro país, en nuestra ciudad, en nuestro municipio. Allá hay videos importantísimos que ustedes permanecen allí. Mientras tanto, pues estamos aquí en esta emisora Luz Radio 102.9, La Voz de Luz, transmitiendo en vivo. Saludamos a Edilfredo, saludamos a Susana, que están conectados. Saludos, gracias por confiar en este espacio, en esta servidora. Y estamos aquí conversando, como ya dije, con el profesor Carlos Ramones. El profesor Carlos Ramones, catedrático de nuestra ilustre Universidad del Zulia y miembro de la Academia de Ciencias Económicas del Estado Zulia. Preguntaba al aire, profesor, la pregunta de rigor con respecto al tema cambiario, profesor Carlos Ramones, y usted nos daba algunas pistas a través del live que estamos transmitiendo en vivo en este momento, pero entonces ya es oportuno que la audiencia que nos está sintonizando, profesor Carlos Ramones, a través del dial 102.9 FM, nos comente ya brevemente sobre este tema del control cambiario y la adquisición de divisas por parte de algunas empresas. Fíjese usted, profesor Carlos Ramones, que hace 2-3 años uno en la banca, pues uno iba porque te daban la opción de comprar los dólares y ahora eso es imposible, profesor Carlos Ramones, que el usuario pueda adquirir dólares en la banca. Cuéntenos. Sí, el grave problema que tenemos nosotros es que nuestra economía de facto se ha dolarizado. No hay una medida oficial que haya dicho que Venezuela, la moneda oficial es el dólar. Nuestra moneda oficial sigue siendo el bolívar, totalmente depreciado. Pero el precio del dólar lo marca la oferta y la demanda. Si usted tiene suficientes divisas, pues usted puede intervenir en el mercado y tratar de controlar el precio de la divisa. El grave problema es que nosotros tenemos una situación de reservas internacionales muy delicada. Actualmente tenemos en reservas en el Banco Central unos 8.030
300 millones de dólares aproximadamente. No estoy incluyendo aquí los derechos especiales de giro que otorgó el Fondo Monetario Internacional a Venezuela. Informo que el Fondo Monetario en el año 2021 repartió, vamos a decir así, para paliar los efectos de la pandemia del COVID, 600 mil millones de dólares a todos los miembros del fondo, y a Venezuela le correspondieron, de acuerdo a su participación en el fondo, unos 5 mil millones de dólares. No ha podido acceder a eso porque por las sanciones. Pues. Entonces, el fondo no le ha entregado esos 5 mil millones a Venezuela. En estos días entregaron unos 346 millones, pero eso es de lo que se llama un tramo de reserva, que son activos que tiene Venezuela allí. Se los entregaron para paliar los efectos del terremoto, para atender a los damnificados, para la construcción de viviendas, para acometer los servicios públicos en donde hubo el desastre, etc. Es una partida relativamente pequeña, por supuesto. La reconstrucción requiere miles y miles de millones de dólares. Entonces, con reservas tan precarias, es imposible prácticamente intervenir en el mercado para controlar el precio del dólar. Todos los precios nuestros están marcados en dólares. Usted va a un supermercado y todo, o a cualquier tienda, y todo le aparece marcado en dólares, y le hacen la conversión, la economía formal, le hace la conversión a la tasa oficial que publica el Banco Central de Venezuela. Pero en otras partes le cobran en paralelo, y cualquiera que va a hacerle un trabajo a su casa le dice tantos dólares y se lo quiere cobrar al dólar paralelo, que es mucho mayor. Entonces es una economía dolarizada de facto. De facto, estamos dolarizados de facto. Pero el trabajador cobra en bolívares. El salario mínimo es 130 bolívares, que son en este momento 15 centavos de dólar, de acuerdo a la tasa oficial del Banco Central de Venezuela. De manera que esa es la situación que tenemos, y por eso esa escalada, con el agravante de que en este momento, de las exportaciones que nosotros hacemos, recuerden que el petróleo aporta el 96% aproximadamente de las divisas que entran en el país. Y ahora la exportación de petróleo es un secreto bien guardado, qué cantidad se está exportando y a qué precio, porque los ingresos que eso genera, como eso está controlado ahora por la administración Trump, los ingresos que eso genera van a una cuenta que tiene supuestamente Venezuela en Estados Unidos. Eso lo controla el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, y de ese monto que ingresa ahí, una parte supuestamente viene al gobierno interino de Venezuela, el gobierno que está tutelado por Estados Unidos. De manera que esa situación ahora es aún más difícil, porque esos ingresos que vienen a nuestro país dependen de la administración de Washington. Y repito, no sabemos exactamente, se estima por diversos organismos que han hecho algunos cálculos, tomando en cuenta el precio que prevalece del petróleo para la cesta venezolana, tomando en cuenta ¿En cuánto la está cantidad, el precio de la cesta venezolana actualmente? Bueno, ahorita debe estar como en unos 50 dólares, no sabemos exactamente, pero con la guerra de Irán, el precio del petróleo ha estado fluctuando mucho. Porque pero no, yo decía la cesta básica venezolana. Sí, debe estar en unos 60 dólares por barril. Actualmente sí, porque el petróleo venezolano no es el petróleo, digamos, ligero que se vende en los mercados internacionales. De manera que la situación es difícil por eso, porque es que tampoco sabemos cuál es el ingreso que se está generando, y no solamente por la venta de petróleo, sino por la venta de oro y la venta de otros minerales y los productos de Venezuela. Repito, porque esos ingresos están controlados en una cuenta en Washington, y parte de ese ingreso se estima que no concluye, que serían unos 13 mil millones de dólares que se han generado, pero no sabemos exactamente cuánto ha ingresado a Venezuela. Entonces, ese es el tutelaje. Yo he dicho que aquí todo lo que es la actividad económica está actualmente controlada por Washington. La actividad básica de Venezuela, la de siempre, la que genera las divisas por exportaciones de Venezuela, están controladas desde Washington. Ese es el tutelaje, eso es lo que tenemos, que yo me he atrevido a señalar que es una situación prácticamente neocolonial. Están escuchando al profesor Carlos Ramones, catedrático de nuestra ilustre Universidad del Zulia. Es también miembro de la Academia de Ciencias Económicas del Estado Zulia, y pues nos está dando todos estos análisis y reflexiones con respecto a lo que tiene que ver nuestra economía venezolana.
Vamos a seguir escuchando música. Estamos en vivo por Luz Radio 102.9 FM, La Voz de Luz. Y esta vez escucharemos el tema de Chayanne, se llama Humano a Marte. Escuchamos, ustedes pues escuchan el tema de Chayanne, Humanos a Marte. Digo ustedes porque estoy transmitiendo en vivo por nuestra cuenta cicloinformativo.Sandra Guzmán. Y escuchamos el tema y regresamos. Ustedes, los que nos están siguiendo, quédense allí porque vamos a seguir con nuestras preguntas al profesor Carlos Ramones. Profe, entonces, una economía dolarizada de facto. Aquí te digo. Ajá. 62 dólares. Entre 52 y 62 dólares un barril de petróleo. Sí. ¿Por qué? Porque, bueno, es que también hay descuento por las sanciones, porque todavía no nos han eliminado totalmente las sanciones. Entonces, por las sanciones, no todo el mundo no puede estar comprando petróleo porque lo sanciona Estados Unidos. Entonces, las ventas que venía haciendo Venezuela antes del tutelaje eran prácticamente por debajo de la mesa a algunos compradores nuestros, porque tienen que comprarlo así, porque si descubren que los están comprando, los sancionan. Entonces, para poderlos vender, le tenemos que dar una prima de riesgo, tenemos que disminuir el precio para compensarle el riesgo que está corriendo el comprador al comprarnos un petróleo que está sancionado. ¿Quiénes son? Sí, una cosa terrible. ¿Quiénes son esos compradores? No, nos compra China, por ejemplo, nos compra la India, ahí es donde estamos vendiendo petróleo. Siempre hemos vendido petróleo a Estados Unidos porque era nuestro cliente natural, por supuesto. Y en estos momentos, prácticamente todo lo que se está exportando a Estados Unidos está controlado fundamentalmente por Chevron, que es la empresa que está produciendo más en el país en estos momentos. Pero bueno, ahora en estos momentos hay conversaciones con otras empresas, la Eni italiana, Repsol, Total, otras empresas que también quieren venir a aprovechar el negocio petrolero, si es verdad que definitivamente nos irán a quitar las sanciones. Con este tutelaje, yo me imagino que si Estados Unidos es el que está controlando todo, ya no tendría ningún sentido sancionar a Venezuela. Eso depende, porque de muchos factores políticos. Tenemos que esperar qué es lo que va a ocurrir. Hay las conversaciones que se iban a dar ayer se suspendieron, parece que están previstas para iniciarse la próxima semana, y eso, bueno, eso va a ir, digamos, se supone que va a ir flexibilizando algunas cosas, ¿no? En relación a las sanciones que nos han impuesto desde el año prácticamente, las fuertes sanciones fueron desde el año 2017. Pero bueno, hay que esperar qué es lo que va a ocurrir con eso. Eso tiene que ver con el acontecer político. Lo que yo tengo entendido es que ayer simplemente hubo una conversación entre la señora Dinora Figuera y el señor Jorge Rodríguez, donde se manifestaron, se informaron quiénes son las delegaciones que lo van a acompañar en la mesa de negociación. Eso fue lo que hubo ayer. Y que aparentemente la cuestión prioritaria en la conversación de ayer fueron las secuelas del terremoto. Hasta allí es lo que conozco yo. Esta semana seguramente tendremos mayor información de los propios protagonistas de esta situación, de cuáles son los parámetros en los que se va a basar, en primer lugar, en esta primera fase, las conversaciones. Sí, bueno, en anuncios de prensa se dijo que era precisamente lo de la distribución de los recursos para la reconstrucción en La Guaira, pero también estaba lo del CNE y lo del Tribunal Supremo de Justicia, que se están solicitando pues algunos cambios allí, profe. Sí, correcto. Y eso es lo que se ha planteado en primerísimo lugar. Digamos, la oposición venezolana dice, bueno, vamos a ir a un cronograma electoral, vamos a colocar nuevas autoridades del CNE y nuevas autoridades en el Tribunal Supremo de Justicia. No olvidemos que el Tribunal Supremo de Justicia tiene una sala electoral, que es la que decide en definitiva cualquier cosa que se vaya a ventilar. Desde el punto de vista electoral, la última decisión la tiene el Tribunal Supremo de Justicia en su sala electoral. De manera que tenemos que esperar. Pero volviendo a lo anterior. Bien, nosotros estamos transmitiendo dual. Aquí estamos multiusuario, multitarea, transmitiendo en vivo en el TikTok, que la gente está allí súper pendiente de todo lo que está informando nuestro invitado especial el día de hoy, el profesor Carlos Ramones, catedrático de nuestra ilustre Universidad del Zulia, miembro de la Academia de Ciencias Económicas del Estado Zulia. Está haciendo anuncios de análisis profundos importantes con respecto al tema
económico en el país. Tenemos una economía dolarizada de facto, como efectivamente lo ha explicado el profesor, habida cuenta de que por lo menos la mayoría de los organismos públicos que cobran por sus servicios lo hacen efectivamente, profe, en dólares y de acuerdo a la conversión. También el profesor nos estaba explicando antes del corte lo que tiene que ver con la adquisición de dólares del ciudadano de a pie, porque quizás la mesa de negocio, la rueda de negocios con los empresarios y la banca, ellos pues quizás pueden adquirir los dólares, pero el ciudadano de a pie, usted, yo, que antes íbamos, por ejemplo, y valga la cuña para el Banco Mercantil, el Banco de Venezuela, valga la cuña también para ellos, uno pues ingresaba con su usuario, profe, y adquiría sus dólares y iba, pues, adquiría los dólares. Ahora eso es un calvario, profesor Carlos Ramón. ¿Usted ha adquirido dólares por la banca? En absoluto. Ustedes saben cuánto gana un profesor universitario ahorita, creo que todos sabemos. Los profesores jubilados y en general los pensionados y jubilados del país son los que están en una situación todavía más precaria, sumamente precaria. No, pero igual cuando ellos cobran o de repente me incluyo los bonos, pues uno puede tratar de adquirir, ¿no? Sí, pero... Antes eso se hacía, sí, profe, pero ahora no. también es que el precio del dólar se ha disparado, entonces ahora es Mire, mucho profe, más eso es difícil. increíble con el cambio casi rondando los 1.000. Pero es que todos los días hay una variación Pero de 5 mire, y 6 bolívares cada día, y antes se movía el dólar un bolívar, menos de un yo le bolívar. voy a decir una cosa, profesor, disculpe que mire, yo soy usuaria como cualquier persona, como es usted, como puede ser otra persona, de comprar en las farmacias, las casas comerciales, supermercados. Y es increíble ver en las horas de la tarde cómo van los empleados cambiándole las etiquetas a los precios. Entonces yo digo, cónchale, ¿por qué cambian los precios al cambiar la tasa del día? A veces lo justifico en el sentido de que ellos tienen que reponer inventario en la mercancía. Y obviamente cuando ellos van a adquirir esa mercancía, va a estar más cara de lo que la adquirieron. Entonces, ¿quién controla eso, profesor? No, eso es correcto lo que estás planteando. Los empresarios tienen que reponer inventarios y no lo pueden reponer al mismo precio al que lo compraron hace un mes, lo van a comprar un mes después, tienen un mayor costo y en función de eso trasladan el precio. Eso lo hace todo el mundo. Todo el mundo traslada sus costos, se los traslada al precio de lo que venden. Eso es prácticamente normal. Pero el hecho es que, figúrate tú, yo pienso en realidad que con los salarios que nosotros tenemos, y a pesar que, como he dicho antes, algunas empresas le pagan a sus trabajadores una fracción del sueldo en dólares, eso alcanza apenas para sobrevivir. El precio de la canasta alimentaria, nos dice el SENDAS, Ajá, que es eso es importante. el organismo de la Federación Venezolana de Maestros. El precio de la cesta está en $756.45. De eso hace aproximadamente una semana, ya debe estar un poco más. Eso significa, para comprar la cesta alimentaria, hacen falta 4.450 salarios mínimos. Y si lo llevamos al bono de alimentación, a la cesta ticket, el gobierno tenía que estarle pagando a la gente, no un bono, sino 19 bonos, 20 bonos, vamos a decir, de $40 para poder adquirir la cesta alimentaria. La economía venezolana aguanta eso, profesor. No, sí, es complejo, es como un milagro lo que tenemos, que todavía la gente está sobreviviendo a esta situación. Algo importante es que los 8 millones aproximadamente de venezolanos, para no decir 9 como dicen algunos, que han salido, envían remesas. La CEPAL estimaba en el año 2022 que llegaban al país aproximadamente 3.500 millones de dólares anuales por remesas de nuestros compatriotas que están regados en el mundo. Hoy debe ser un poco más. Podríamos decir que son unos 4.000 millones de dólares. Eso es lo que ha permitido paliar en parte la situación que vive la familia venezolana. Que los familiares que están afuera, en Estados Unidos, en Chile, Colombia, Argentina, en todas partes, envían productos directamente o envían dinero. Y eso ha permitido en parte paliar esta dramática situación que está viviendo la población venezolana. El hecho de las reservas es muy importante. Figúrate tú
que nosotros tenemos una deuda externa que se estima en 360.000 y 200.000 millones de dólares. Ahora se dice incluso que puede llegar a 240.000 Profe, millones. pero ¿cómo llegamos a esa deuda externa? No, que la gente no la deuda externa son préstamos que hace el gobierno. Con los bonos, ¿no? No, claro, emite bonos, por supuesto, emite bonos y recibe dinero y luego tiene que pagarlo. Ahora, el país no paga la deuda externa ni sus intereses desde el año 2017, noviembre del 2017. Estamos en lo que se dice en default, en impago. Y esa deuda sigue creciendo porque los intereses no dejan de crecer cada año. Y de esa forma hemos llegado a esa deuda colosal. El Centro de Divulgación del Conocimiento Económico en Caracas, se dice, una institución de mucho prestigio, bueno, tiene un capítulo de investigación que se llama La monstruosa deuda venezolana. Bueno, y ellos estiman que nada más por las expropiaciones nosotros tenemos que pagar aproximadamente 30.000 millones de dólares, porque los tribunales de arbitraje internacional ya han decidido en numerosos casos de expropiaciones que tenemos que pagar. Ya han decidido que tenemos que pagar 22.000 millones de dólares por diferentes expropiaciones, nada más por Agroisleña. Ustedes se recuerdan de Agroisleña, que se expropió y se transformó en Agropatria y fue llevada a la quiebra por incompetencia gerencial y por corrupción, nada más por Agroisleña. Ya no es el CIADI, que es el Convenio Internacional de Arreglo en Diferencias de Inversiones, nos condenó a pagar 1.629 millones de dólares por la expropiación de algo que funcionaba, que le daba semillas, le daba crédito, le daba apoyo técnico, les vendía maquinaria a nuestros agricultores, a nuestro sector agropecuario, y en eso hemos quedado. Eso se debe, eso no se ha pagado, ¿no? 1.629 millones de dólares. Nosotros tenemos 57 demandas a nivel internacional, 47 en el CIADI y 10 en otras dependencias de arbitraje internacional. De manera que esa es la situación que tenemos, un país que ha sido llevado prácticamente a la quiebra y con unas reservas que tenemos de 8.500 millones y tenemos una deuda entre 160.000 y 200.000 millones, que por supuesto que eso es impagable. Eso hay que reestructurarlo y la información que tenemos es que esa reestructuración la va a dirigir por decisión del gobierno interino y supuestamente de Washington, una empresa estadounidense que se llama Centerview Partners, que está muy ligada a una de las personas que había enviado el gobierno norteamericano para acá a conversar con el gobierno interino. Eso es lo que tenemos. Eso es lo que hay, como decía la madre de Carlos Saúl Rodríguez, el psicólogo de la selección Vinotinto, cuando los hijos le preguntaban, se fueron del pueblito de Táriba, se fueron para el barrio de La Vega, allá en Caracas, y le preguntaban, mamá, ¿y aquí es donde vamos a prosperar? Y la mamá le decía, eso es lo que hay. Bueno, eso es lo que hay ahorita en Venezuela y a lo que tenemos que enfrentarnos los venezolanos, bueno, y tratar cada quien de dar nuestro aporte, nuestros conocimientos, nuestras opiniones, en el caso nuestro, los que somos académicos, profesores, investigadores, para tratar de orientar y a ver si es posible que de verdad se acepten las sugerencias de las academias, de las universidades, de los colegios profesionales, que tienen algo que decir sobre lo que está ocurriendo en el país. Esa deuda tiene que ser reestructurada por venezolanos, que son personas a los que les duele de verdad su país. Esa es mi opinión al respecto. Así es, están escuchando pues ya en estos últimos minutos del programa al profesor Carlos Ramones. Él es catedrático de nuestra ilustre Universidad del Zulia y también es miembro de la Academia de Ciencias Económicas y Sociales del Estado Zulia, con una larga trayectoria en investigación en esta área del conocimiento, como lo es las ciencias de la economía. Profesor Carlos Ramones, usted nos pintó, nos dibujó, nos acaba de dibujar un panorama bastante, si se quiere, complejo, ¿no? ¿Cuáles serían, profe, para usted algunas soluciones que pudieran de repente aplicarse en lo inmediato para tratar de saltear un poco estas dificultades con respecto al tema económico en el país? Bueno, lo primero que hay que decir es que el país requiere generar confianza para que puedan venir inversionistas nacionales y extranjeros a recuperar nuestra economía. Nuestra economía está totalmente colapsada. Como les decía antes, tenemos un 30% de actividad económica hoy en relación a lo que teníamos en el año 2012. Ya de eso hace 14 años prácticamente.
Eso es necesario recuperarlo. No es fácil, porque recuperar una economía del 30% para volverla a poner en lo que era el 100%, eso lleva un largo periodo. Eso no es de un año o 2 años, eso lleva un largo periodo. Pero hay que generar confianza. Y la confianza se genera como, bueno, con instituciones creíbles. Nuestras instituciones prácticamente han estado secuestradas. Aquí tiene que funcionar el Tribunal Supremo de Justicia, que la gente tenga seguridad jurídica al momento de hacer sus inversiones. Nadie viene a hacer una inversión corriendo el riesgo de que se le expropien y no le paguen, como pasó con el caso de Agroisleña, que la demanda es por no haberle pagado la expropiación. Entonces, es necesario realmente la institucionalidad, Tribunal Supremo de Justicia, un Consejo Nacional Electoral, que haya una elección, porque quien ejerce hoy el Ejecutivo no es legítimo porque no ha sido electo. Es más, ahí hay una violación flagrante de la Constitución Nacional. Ya el presidente en funciones, que era Maduro, ya tiene más de 6 meses fuera y se considera que es una falta absoluta. Y las faltas absolutas hay que resolverlas con una elección popular, que sea la gente quien legitime al Poder Ejecutivo. Eso es lo fundamental. Y quiero hablar primero de lo institucional, porque si no hay unas reglas claras, si no hay institucionalidad democrática en el país, no van a venir inversionistas, y Venezuela no tiene los recursos para poder venir a invertir para invertir en el país en las diversas áreas. Y lo primero que hay que recuperar obviamente es el petróleo, porque el petróleo es todavía el caballito de batalla de la economía venezolana. Y ahí es donde los inversionistas están más dispuestos a venir a invertir. Luego tendremos otras áreas. Hay que explotar el turismo, nunca lo hemos hecho en una forma organizada como lo ha hecho España, República Dominicana. Las empresas básicas de Guayana hay que rescatarlas. Esas quedaron en el suelo, están totalmente quebradas. De manera que Venezuela tiene un potencial extraordinario. Y una vez que haya la institucionalidad, podemos tener el regreso de algunos de los millones de venezolanos. Yo no voy a creer que se vayan a devolver los 8 millones que se fueron, pero necesitamos ese talento nuestro que está regado por diversas partes del mundo, que está contribuyendo al crecimiento de las economías de otros países, y muchos están dispuestos a venir si hay una situación mejorada de la economía, de bienestar, de reglas claras, de democracia en Venezuela. Bien, profe, ya nos toca despedir. ¿Cuáles serían esas palabras finales para la audiencia por el día de hoy, profe? Porque recuerde que aquí estamos en este espacio, está su casa, la emisora de la Universidad del Zulia, pues para llevar a la gente esta información, estos análisis. Profe. Sí, muchas gracias nuevamente. Yo sé que esta es mi casa es la Universidad del Zulia, por supuesto. Gracias. Pero lo que les quiero decir es que tengamos expectativas, no podemos perder la esperanza. Vamos a apostar a que estas conversaciones conduzcan a algo positivo. En algunas personas puede haber escepticismo, y yo creo que es claro por el hecho de que hay sectores de la oposición que no están incluidos en esa mesa de negociación, y específicamente el sector de la oposición que obtuvo casi el 70% de los votos en las elecciones celebradas el 28 de julio de 2024. Pero vamos a esperar qué es lo que se produce en esas conversaciones. Esperemos que sea la restauración institucional. Sabemos que el terremoto nos ha venido a complicar gravemente la situación y eso hay que atenderlo, por supuesto que sí, pero hay que atender otras cosas. Es importante la cuestión de los presos políticos. Eso generaría confianza en la población si se liberan a todos los presos políticos, que en este momento el gobierno no tiene por qué temer nada de los presos políticos, dada la situación de tutelaje que tenemos. Así que debemos liberar a los presos políticos y vamos al rescate institucional de las instituciones más importantes en este momento, que son el Tribunal Supremo de Justicia y el Consejo Nacional Electoral. Yo quiero apostar a que tengamos buenas instituciones y que nuestras expectativas positivas se cumplan. Esperemos y hagámosle seguimiento a lo que se esté tramitando, a lo que se esté discutiendo en esa mesa de negociación entre los actores que ya están, ya sabemos cuáles son los actores que van a llevar a cabo el diálogo que está propuesto en la mesa. Bien, gracias al profesor Carlos Ramones por acompañarnos el día de hoy, este día 2 de agosto, segundo día del mes de agosto, el 8º mes del año.
Hoy tuvimos pues esta actividad importantísima, esta disertación con este catedrático de la Universidad del Zulia, el profesor Carlos Ramones, quien también es miembro de la Academia de Ciencias Económicas y Sociales de acá de nuestra entidad zuliana, destacado en el tema de lo que son estos estudios en estas ciencias de la economía. Nosotros pues llegamos al final. Recuerden que vamos a estar colocando esta entrevista de este programa el día de hoy en nuestras diferentes alternativas en TikTok, en YouTube, en Instagram, que ustedes pueden, para que ustedes lo tengan, porque de verdad no tiene desperdicio la entrevista realizada el día de hoy al profesor Carlos Ramones, a quien agradecemos su gentileza por disponer de su tiempo el día de hoy domingo. Finalizamos y lo hicimos para ustedes en la dirección de la estación, la profesora Elizabeth Miquelena, en la producción de la emisora, a la magíster Nerimar Ferrer, en el control de sonido y musicalización, el señor Edinson Andrade, ante los micrófonos, quien tuvo el inmenso placer de acompañarles hasta esta hora, esta servidora Sandra Guzmán, invitándolos cordialmente a seguir en la programación que les ofrece Luz Radio 102.9 FM, La Voz de Luz, y por supuesto a seguirnos en nuestras alternativas digitales y en nuestra página web www.cicloinformativo.com.be. Se les quiere. Muchísimas gracias por su amable audiencia. Ajá, profe, ya finalizamos. Ajá, profe, entonces despídase de la gente que lo está viendo por aquí. Profe Carlos, ¿qué le dice? Bueno, ha sido un gusto participar en esta actividad. He visto que ha habido una respetable audiencia y yo estoy a la orden para cualquier iniciativa de este tipo que se presente en el futuro. Hay que estar pendiente de lo que ocurre en nuestro país. Debemos apostar a nuestro país. Este es un país rico en recursos, rico en talento humano. Lo han demostrado nuestros compatriotas en los diversos países donde se encuentran, donde son valorados por su capacidad profesional, por su estudio. No olvidemos que Venezuela siempre fue un país considerado de muy, muy buena educación dentro de Latinoamérica. Y eso lo están demostrando nuestros compatriotas que están regados por todo el mundo. De manera que seamos optimistas, pero hagámosle seguimiento a la situación. Profe, podemos decirle a los que nos están viendo si tienen alguna pregunta. A ver, Ricardo Vera, por aquí está Duarte, que está siguiendo también. ¿Quién de los que están conectados les gustaría hacerle alguna pregunta del tema económico a este profesor que se encuentra aquí con nosotros, el profesor Carlos Ramones, para que pues él se las pueda contestar? ¿Alguna inquietud con respecto al tema cambiario? A ver, Ricardo, por allá. Por aquí dice, invita a Duarte como invitado. ¿Quién que le gustaría preguntarle? Audio Valencia se unió. Saludos, Audio. A ver, invita a Lomi. Bueno, Audio Valencia. ¿Quién más quiere formular alguna pregunta? Parece que nadie quiere preguntar. Seguro que van a almorzar. Seguro que van a almorzar. Bueno, nosotros de verdad les agradecemos a ustedes por sintonizarnos a través de la plataforma TikTok. Recuerden que vamos a dejar colgada esta entrevista para que ustedes pues la puedan apreciar y disfrutar. Y de esto se trata, profesor Carlos, de hacer este tipo de ejercicio periodístico en el ejercicio ya profesional, de llevarle a las personas esas inquietudes con las verdaderas fuentes. Sí, miren, definitivamente, en ese libro que decía que había publicado... Muéstrelo. Muéstrelo a la gente. ¿Ese dónde lo pueden conseguir? En Ediluz. Yo tengo algunos todavía también, por ahí puedo dejar mi número telefónico. Ajá, déjalo por aquí. Decía que, en este libro decía que gracias a la labor periodística y de los equipos de esas ONG que hacen investigaciones, periodistas que se arriesgan, porque muchos de esos periodistas han sido llevados presos. Si no fuera por esa labor periodística, los que hacemos investigaciones no dispondríamos de todas esas cifras que nosotros manejamos, porque el oficialismo no está dando las cifras. Figúrense ustedes, el Banco Central de Venezuela estuvo entre el año 2015 y 2019 sin dar cifras de inflación. Eso es increíble.
En el 19 dio las cifras entonces del 2015 para adelante. Y tampoco ha dado la cifra de la deuda externa. Por eso es que no se sabe exactamente cuál es la deuda externa. Desde el año 2015 nosotros no sabemos cuánto es la deuda oficialmente, cuánto es la deuda de Venezuela. Pero todos estos periodistas que hacen investigaciones, que forman equipo además con otros profesionales, economistas, abogados, sociólogos, gracias a ellos los investigadores podemos disponer de fuentes de información que nos permiten llevar adelante esas investigaciones. Yo solo les agradezco a los periodistas sobre todo, porque son ellos los que a través de las redes se informan, y repito, corriendo grandes riesgos. Así que de todo corazón yo envío unas felicitaciones a todos estos profesionales que nos permiten a quienes hacemos investigación disponer de fuentes fidedignas. Y bueno, seguimos adelante. Yo creo que estas iniciativas tienen que estar permanentemente, más en este momento que está viviendo el país. Hay que mantener a la población informada, con la verdad, con veracidad, sin crear falsas expectativas. Hay que informar, como hacen los periodistas buenos, con la verdad por delante siempre. Y bueno, y que el venezolano de a pie también esté pendiente de las expectativas que se están creando en este momento en el país. Democracia, libertad, más democracia y desarrollo institucional. Eso nos va a sacar del foso en el que nos encontramos actualmente. Profe, yo hice un comentario sobre la merma de la matrícula en la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad del Zulia, y no solamente de la Universidad del Zulia, profe, de todas las facultades de Ciencias Económicas en el país. Ha mermado la motivación de los estudiantes por estudiar economía. ¿A qué cree usted que se deba esto, profe Ramón? Bueno, es cierto, es que la situación de las universidades también es de extrema debilidad. La cuestión presupuestaria de las universidades, todas, es terrible. Y los muchachos, con la situación económica que tenemos, entonces es transporte, es alimentación. Los muchachos buscan trabajo. Y la gente se está inscribiendo en las escuelas de nuestra facultad de Ciencias Económicas y Sociales. Tengo entendido que en Sociología no se inscribió ni un solo estudiante. En Economía muy pocos. En Administración muy pocos. La gente se está inscribiendo en la escuela de Contaduría para estudiar Contaduría, porque bueno, piensan que eso es lo que les puede generar ingresos más directamente. Los contadores hacen balances, hacen análisis financiero, pero los economistas son especialistas en eso, o somos especialistas en eso, sobre todo en el análisis macroeconómico, porque si bien también somos especialistas en el análisis microeconómico, que es lo que hacen los contadores fundamentalmente, nosotros damos la visión macroeconómica y por eso en los presupuestos de la nación normalmente se estima cuánto va a ser el crecimiento del Producto Interno Bruto, se estima en cuánto va a crecer la inflación, se estima en cuánto estarán las posibilidades de créditos adicionales o de deuda externa, y esos parámetros les sirven a los empresarios para tomar sus decisiones empresariales. Eso no lo hacen los contadores, eso lo hacen los economistas, la parte macroeconómica. Entonces hay que estimularlo, pero yo entiendo que la gente anda buscando, dada la precaria situación económica que viven las familias venezolanas, pues quieren buscar o buscan una profesión que ellos suponen que es una fuente de ingresos más directa que la propia economía. Me están escuchando al profesor Carlos Ramones en esta coletica de tiempo que nos está regalando para ustedes en esta entrevista que hoy realizamos con él. Bien, nosotros de verdad hemos estado un tiempo prudencial conectados. Agradecemos a ustedes también por seguirnos. Gracias de corazón por apoyar este trabajo que hacemos a veces con mucho esfuerzo, ¿saben? Para que ustedes estén enterados, tengan otra plataforma, ¿no? Porque hay muchas plataformas comunicacionales, pero nosotros pretendemos ser una plataforma pues que de repente lleve otro estilo, imponga otras características y pues que la audiencia digital que nos sigue en nuestras plataformas pues pueda tener otra perspectiva de lo que es la noticia. De verdad, muchísimas gracias al profesor Carlos Ramones por apostar y por permitirnos su tiempo este domingo, profe. Muchas gracias a ustedes, muy complacido. Ha sido una jornada muy interesante, me ha encantado, porque además uno es docente, a uno lo que le gusta es enseñar, esa es la verdad.
Bien, gracias. Nos vemos hasta una próxima oportunidad por aquí, en esta emisora, Luz Radio 102.9 FM. Y en la calle, pues en Reporterismo de Calle nos estamos viendo, buscando la noticia siempre. Gracias, muchas gracias.